Bienvenidos a otro encuentro del taller de prácticas básicas de jardinería. Vamos a hablar hoy de análisis de sitio. Cuando nosotros nos enfrentamos a trabajar, vamos a ir a algún lado a trabajar en un espacio verde, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que debemos caracterizar ese espacio. Para caracterizar ese espacio, lo que tenemos que hacer es esto que les decía, un análisis de sitio. El análisis de sitio es una serie de preguntas que hacemos con respecto a cuál es el clima del lugar, el suelo, cuál es el uso que le dan las personas, si tiene infraestructura para llevar adelante adecuadamente ese uso, si tiene algún tipo de polución. Toda esa información que recopilamos es el análisis. Todo ese análisis se vuelca en un documento que se llama diagnóstico. Y el diagnóstico es una foto de lo que nosotros estamos viendo en un momento determinado. Entonces, en la foto, nosotros vamos a decir, el césped está largo, las ramas están largas, los plantines están muriendo, la planta, su maceta es pequeña. Nunca, formando parte del diagnóstico, vamos a recomendar algún tipo de práctica. Entonces, en el diagnóstico no vamos a decir, hay que podar, hay que cortar el césped, hay que cambiar la maceta. ¿Entendido? Vamos a ver ahora la presentación para explayarnos sobre esto. Esto es muy difícil. Ay, me sale. Bueno, van a disculpar, pero soy primeriza. Bueno, entonces, como les decía, vamos a desarrollar este tema de análisis de sitio. Para hacer el análisis valorativo de los aspectos ambientales de un parque, como les decía recién, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Estas preguntas tienen como objetivo llegar a un análisis del sitio sobre el cual vamos a trabajar. Las respuestas van a ser el diagnóstico que yo les decía. Si vamos a hablar de suelo, vamos a mirar al suelo. ¿Qué le vamos a ver al suelo? Vamos a hablar de si hay problemas de compactación, si hay suelos desnudos. Un suelo desnudo es un suelo que no tiene cobertura vegetal. Si se observan signos de problemas de fertilidad, manchas en las hojas, crecimiento lento de las especies, si existen escombros o basura en el espacio, si el espacio está nivelado o tiene un relieve accidentado, si tiene problemas de erosión hídrica, por ejemplo, si se observan escorrentías en alguna parte, o también si vemos erosión eólica. Generalmente cuando vemos suelos desnudos se puede presentar el problema de tener erosión eólica. El clima. ¿Qué aspectos nos interesan del clima? En el clima nos interesa, por ejemplo, saber cuál es la incidencia de las temperaturas, pero ¿cuáles son las temperaturas que nos interesan en un análisis? Nos interesan las temperaturas máximas y mínimas absolutas. Más adelante vamos a tener una clase de clima y vamos a entender qué es la temperatura, qué quiere decir temperatura máxima, temperatura mínima, pero las temperaturas absolutas son las máximas graduaciones que se dan en cada época del año. Entonces, por ejemplo, para la ciudad de Córdoba, la temperatura mínima absoluta es de 7 grados bajo cero durante el mes de julio. Y la máxima absoluta es durante los meses de enero o diciembre y ha llegado el termómetro hasta los 45 grados centígrados. ¿Por qué nos interesan las máximas y las mínimas? Porque nos va a marcar cuál es el rango de temperatura en el que yo me estoy moviendo y cuáles son las especies que van a adecuarse, adaptarse a vivir en ese rango de temperatura. También vamos a ver si hay problemas con la vegetación presente, con las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a analizar los vientos, cuál es la zona
cuáles son los vientos predominantes, si se observa que ese viento produce algún perjuicio en la vegetación, si molesta también a la presencia del usuario. También en cuanto a la insolación, vamos a observar si es suficiente, si es poca, si la vegetación está sufriendo porque la cantidad de insolación es demasiada. También vamos a evaluar el otro aspecto, el aspecto del sombreado, ¿sí? Si hay sombreo suficiente como para que permita estar al aire libre durante las horas del día. Y también otra cosa muy importante a tener en cuenta, y sobre todo nosotros que en Córdoba estamos en una región semiárida, es las precipitaciones, ¿sí? ¿Cuántas son las precipitaciones? ¿En qué época del año ocurren? Me imagino que en el curso habrá gente de diferentes provincias, entonces en este tipo de cosas, en la caracterización del clima, es donde vamos a encontrar bastantes diferencias. En cuanto al agua, ¿qué necesitamos saber? Ya hablamos de las precipitaciones, entonces lo que vamos a hablar ahora es del agua para riego. El agua para riego tenemos que saber si hay disponibilidad, cuál es la calidad del agua que tenemos, si son aguas duras o son aguas blandas, si se observan síntomas ya en cuanto al uso que hace la planta del agua, si se observan síntomas de sequía, si tengo forma de hacer riegos complementarios, tengo acceso al agua de riego. En cuanto al ambiente, para evaluar la calidad ambiental hay que tener en cuenta qué tipos de polución podemos encontrar. Entonces, si tenemos gran cantidad de cartelería que nos distrae, nos molesta, esa va a ser una polución visual. Cuando tenemos contaminación en cuanto a la cantidad de gases invernadero, cenizas, etcétera, vamos a tener polución ambiental. Y si estamos en una región o en un espacio donde hay mucho ruido, vamos a tener polución acústica. Hay veces que tenemos de todas. Por ejemplo, si nos imaginamos el centro de la ciudad de Córdoba, vamos a encontrar polución visual, ambiental y acústica. Lo que les pedimos es que ustedes hagan una consideración del espacio donde más adelante van a trabajar y vean cuál es la que tiene mayor importancia. Entonces, ¿cómo las caracterizamos? Son según si es mala, regular o buena. Buena, ¿cuándo va a ser? Cuando se baja la polución. Esa va a ser una polución buena. En cuanto a la presencia de vegetación, vamos a evaluar el estado general que tiene la vegetación que existe en el espacio. El estrato herbáceo va a estar compuesto por todas aquellas plantas que no formen leño, ¿sí? Las herbáceas contemplan o abarcan desde el césped, pasando por los plantines de flores, algunas plantas como, por ejemplo, el guambé, que son plantas tropicales, los helechos, todas esas, la gran mayoría, son plantas herbáceas. Es un grupo muy, muy amplio. Este estrato herbáceo, vamos a observar, es uniforme, tiene grupos herbáceos significativos, o sea, hay grupos, como por ejemplo un cantero, donde las encontremos y estén en presencia más importante. Existen malezas, en cuanto a las malezas vamos a hacer una aclaración. Ya no le decimos malezas, o por lo menos nosotros en Espacios Verdes tratamos de hablar de vegetación espontánea. Generalmente cuando hablamos de malezas decimos que es una planta que crece en un espacio no deseado. Van a ver que nosotros en la carrera les damos una mirada bastante agroecológica. Nosotros tenemos que pensar que nuestro trabajo está dentro de la casa de la gente. Es donde la gente vive, donde la gente se desenvuelve, donde juegan los niños al fútbol, donde nuestras mascotas están permanentemente. Entonces nosotros vamos a tener siempre recomendaciones en el trabajo que tengan que ver con la protección de la biodiversidad. Ya avanzaremos más sobre el tema, pero por eso nosotros más que malezas las vamos a llamar vegetación espontánea. Volviendo al diagnóstico,
Las malezas o la vegetación espontánea es muy abundante, tiene una presencia significativa, hay presencia de insectos que determinen que son plaga, hay presencia de enfermedades. El estrato leñoso va a ser aquel que sus partes, sus tallos, formen madera. Entonces vamos a encontrar los árboles y los arbustos en este grupo. La diferencia entre árbol y arbusto es que el árbol tiene un fuste principal y los arbustos tienen muchos fustes sin que ninguno sea el principal. En cuanto al análisis que hagamos del estrato leñoso, va a ser el mismo que el que hacíamos del estrato herbáceo. Básicamente, si tiene algún problema de plagas o enfermedades, si vemos ramas rotas, si tenemos problemas en las hojas, si hay algún árbol o arbusto que sea singular, que llame la atención, cuáles son, en dónde se ubican, qué edad tienen esas plantas que estamos observando, están muy cerca, están compitiendo por luz, por agua, por nutrientes, eh, hay una intención de diseño o simplemente estamos en un lugar en donde cada uno que llegó plantó lo que le gustaba y nada más. ¿Existe o no intención de diseño? En cuanto a los aspectos técnicos del parque, nos vamos a fijar fundamentalmente si hay gente que lo trabaje. Si hay gente que lo trabaje y si esa gente que trabaja sabe hacer bien las tareas correspondientes, o sea, sabe realizar esas prácticas adecuadamente. Eh, También vamos a fijarnos si tiene instalaciones, infraestructura, equipamiento para que la gente, las personas puedan utilizarlo. Entonces, si tiene bancos, si tiene luminarias, si tiene caminos para desplazarse, si son espacios seguros y también si ustedes encuentran alguna deficiencia que sea necesaria corregir. En cuanto a los análisis estéticos formales, esto lo van a ver más que nada en proyectos, pero nosotros lo vamos a nombrar porque también es una parte del análisis. Existen algunos recintos que puedan albergar actividades al exterior, hay una clara, se observa claramente cuál es la función del espacio, eh, hay formaciones vegetales que determinen alguna función, por ejemplo, una cortina verde para frenar los vientos, un canal para que nos invite a caminar a través de él, etcétera. Si hay puntos de interés, puntos focales, cuáles son, y si hay elementos que deberían estar ocultos, como por ejemplo una vista poco interesante, un basurero, un basural, mejor dicho, o un edificio importante, si hay esos puntos a ocultar, ¿por qué nos parece que deberíamos ocultarlos? Y en qué época del año se ven más feos. Bueno, esta es la serie de preguntas que nos vamos a hacer. Ahora, yo les voy a proponer el trabajo que deriva de este contenido. Lo que van a hacer ustedes es caracterizar un espacio verde que conozcan muy bien. Por favor, nos quedamos en casa, respetamos la cuarentena. Pero el que tenga, por ejemplo, un balcón, caracterizar el balcón. El que tenga un patio, caracterizará su patio. El que tenga un parque, caracterizará el parque. Y el que no tenga nada de esto y esté encerrado en su casa, lo que va a tratar de hacer es caracterizar la plaza o el espacio verde en donde vaya más frecuentemente. Nosotros todos los años lo hacemos sobre la Plaza de la Música. La Plaza de la Música, que ya les mencioné en el video anterior, es un espacio que se encuentra atrás de la Facultad de Lenguas y atrás de lo que es el edificio nuestro de agronomía de galpones. Ya lo vamos a conocer cuando nos encontremos, pero bueno, este año
las contingencias nos llevan a que cambiemos las prácticas y vamos a hacerlo con las herramientas que tengamos en casa. Entonces, yo les voy a subir a la plataforma el video y también les voy a subir una serie de preguntas que se llaman ¿qué veo? ¿Qué tengo? Y esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. En el diagnóstico, entonces, en un archivo de Word que ustedes después me van a enviar o van a colgar en el foro, ya no, me lo van a mandar por correo electrónico. Lo que van a hacer es, entonces, poner fotos, hacer el análisis del sitio y el diagnóstico. Acuérdense que el diagnóstico es la foto. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Cariños para todos, que estén todos muy bien.